Tomás, apágame eso, hijo, por favor. Bueno, buenas noches nuevamente, bienvenidas a esta webconferencia. Esta es nuestra... ¿Me indican por favor si me escuchan bien? Sí, señora. Gracias. Bueno, esta tercera web que vamos a desarrollar el día de hoy tiene un tema bastante importante al cual ustedes se han ido acercando con las dos actividades anteriores. Algo que me sorprendió mucho es que es un concepto o una parte de la estructura del sistema del cual ustedes tienen conocimiento y lo han ido abordando. Eso me ha parecido muy interesante porque pues dentro de las actividades que han desarrollado, de la muestra didáctica, de la infografía, pues se ha evidenciado un poco ese manejo que tienen en cuanto al tema y que me permite visualizar que no es del todo desconocido. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este paso 3 que considero va a permitirles a ustedes profundizar, por un lado, por el otro lado, dinamizar y por otro lado, socializar en diferentes espacios este tipo de lectura y escritura que no solamente favorece los procesos de inclusión de las personas con discapacidad visual, sino que nos permite a nosotros como personas pues visuales acceder también al tipo de comunicación de procesos de lectura de las personas en condición de discapacidad e incluirnos nosotros también. Recuerde que la inclusión no está del todo segmentado en la población con algún tipo de barrera, sino de nosotros mismos que nos ponemos la barrera de acceder al tipo de procesos o de accesos que ellos tienen. Entonces, de cierta manera, nosotros venimos siendo unas personas en condición de discapacidad o unas personas con una barrera en cuanto al abordaje del sistema Braille. Entonces, al hacer estos procesos más dinámicos, al hacer estos procesos más didácticos, también nos permite a nosotros acceder nos permite a nosotros acceder. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este paso 3. Este paso 3 tiene una faceta o tiene un entorno, un proceso que se hace de manera individual y que considero pertinente ustedes empiecen a desarrollar desde ya y es las lecturas que se sugieren. Nosotros tenemos dentro de esos enlaces o esas bibliografías que hemos socializado en la unidad 2 un video sobre unos juguetes caseros que nos permiten aprender o enseñar el braille. Este juguete, a pesar de ser un elemento didáctico pensado para la población infantil, pues también puede ser manejado en población jóvenes, inclusive en adultos, porque nos da, digamos, le quitamos esa estructura o rompemos con ese paradigma de que el braille es difícil o que el braille es solo para personas con discapacidad visual. Y entonces, de una u otra manera, el juguete siempre, siempre, en cualquier edad, viene siendo un dinamizador o viene siendo un elemento movilizador de algún proceso, de una emoción, de un aprendizaje, de un concepto, de un acercamiento frente a, no sé, temores o cosas así. Entonces miren cómo el juguete no solamente puede ser un elemento pensado para el niño, sino que en la medida en que nosotros lo estructuremos, lo adecuemos, puede ser también un elemento para el adulto, si en algún momento ustedes tienen pensado trabajar con adultos.
Vamos a encontrar un hoy, en la guía no aparece el enlace, pero en la unidad 2, en el entorno de aprendizaje, van a encontrar el enlace del hoy, en donde hacemos ese acercamiento conceptual frente a qué es el braille. Vamos a encontrar que el braille, así como nosotros en la lectura y en la escritura tenemos como una especie de metodología o estrategias que facilitan o que generan accesos al aprendizaje de la lectura y la escritura, el braille también tiene esas etapas o tiene esas estrategias que permiten generar esos procesos. Hay unas estrategias que están pensadas en el adulto, como hay otras que están pensadas en el niño, y por ende, pues así mismo van a encontrar unas características de ese material. Tenemos un libro que tengo aquí abierto. Ustedes me indican si voy muy rápido, ustedes me dicen como no entendimos, te volaste, profe, no alcanzamos, bueno, cualquier cosa para poder profundizar en la explicación, ¿vale? Porque aquí lo importante de esta web es que ustedes tengan claridad de lo que vamos a hacer en este ejercicio, pero sobre todo tengan las bases conceptuales para el desarrollo del mismo. ¿De acuerdo? Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, en sí es una estrategia que uno va a utilizar, a buscar para enseñar dicho método. Sí, la idea es que utilicemos un elemento mediador o movilizador. En este caso, varios de ustedes en la primera entrega se acercaron a ese tipo de bosquejo. Vi fichas, vi flans de huevos que permiten. Entonces, lo que hacemos en este paso 3 es que a partir de estas lecturas, que ya tengamos como la técnica o los elementos conceptuales bases para generar una estrategia como tal, podamos adecuar ese primer bosquejo que tuvimos en el paso 1, los que lo hicieron. Los que no, pues vamos a unificar esos conceptos del paso 1, esa historia que leímos del paso 2, para llegar aquí ya a lo que es la didáctica, a lo que es la estructura del sistema Braille, para hacer ese elemento. ¿Qué vamos a tener en cuenta de este libro? Este libro es bastante amplio en cuanto a su contenido, porque no solamente nos está hablando de las características físicas del braille, es decir, que son 2 columnas con 6 puntos en relieve, que cada punto adicional a una posición geográfica tiene una numeración. Qué pena. Bueno, les decía que se me perdió. Que este libro, pues aparte de esas características físicas de la ubicación, de la posición numérica y de la posición geográfica, este texto trae unas estrategias, unas estrategias que nos permiten comprender un poco cómo son esos procesos. Y entonces vamos a hacer como un pareo o como un paralelo entre el proceso de la enseñanza de la lectura y escritura y el proceso de enseñanza de lectura y escritura en braille. Entonces nos vamos a volver atrás un poco a todo eso, ya sea desde la experiencia o lo que hemos venido aprendiendo de nuestra licenciatura, y es que nosotros antes de que el niño coja un lápiz hay que hacer todo un proceso de estímulo motriz, ¿cierto? O sea, el niño no llega al colegio de una vez a agarrar el lápiz o a escribir, él hace todo un proceso porque desde la misma, el niño tiene que primero generar una concepción de sí mismo, de su cuerpo, de que tiene las manos, de que tiene unos dedos, que tienen unos movimientos, luego hacer una relación entre esos movimientos de esos dedos, hacerlos
más finos, pasar de lo ordinario a lo más delicado, y entonces hacemos una serie de ejercicios, juegos, técnicas, y que utilizamos la botella con el frijol, otro utilizamos enhebrar, y entonces traemos las pastas y la lana, y todo eso es un proceso que anterioriza o que está antes de la lectura y la escritura inicial. Y fíjense que hace parte del proceso, no lo podemos separar, el niño no puede llegar directamente al lápiz. Lo mismo pasa en el sistema Braille. En el sistema Braille tenemos que hacer un acondicionamiento de todo el sistema, de todo el sistema nervioso, sobre todo táctil, de la persona o del niño para llegar al proceso de lectura y escritura. Y es que resulta que hay que sensibilizar los dedos, y entonces tenemos que empezar a hacer todo una experiencia o una conciencia de las diferentes texturas, lo suave. Tenemos que identificar ese punto de relieve, porque es que eso no es la remontañita y no es un punto disimulado, que tiene un relieve y que tenemos que lograr percibir con la yema de los dedos. Entonces fíjense que antes de percibir esos puntos que están que tienen una forma ya, que tienen un tamaño, que ustedes no van a encontrar puntos grandes, medianos, pequeños, sino se puede decir que uniformes por el uso del punzón y de la regleta. Entonces el dedo tiene que hacer eso, y es que no se trata solo del dedo, sino de esa memoria espacial, de esa memoria táctil, de esa memoria y coordinación que hay entre lo que ubica el dedo, porque aquí ya no estamos usando los ojos, estamos utilizando solamente el tacto. Entonces, cómo organizamos a nuestro cerebro o cómo preparamos a nuestro cerebro para eso. Entonces hay un proceso antes de pasar a la regleta, antes de pasar al punzón. Y este libro nos permite hacer de este proceso una estructura y una organización. Pero yo sé que el tiempo es corto, que este electivo, aunque tiene muchas proyecciones frente a ustedes de querer generar muchísimas y profundos conocimientos frente a esto, pues las 16 semanas no son suficientes para todo lo que esto conlleva el Braille. Pero sí queremos dejar en ustedes esa significación, ese interés por querer profundizar y por querer generar ambientes inclusivos, en este caso con la utilización del sistema Braille. Entonces, en la parte final, bueno, aquí solamente pues en el índice van a encontrar un poco sobre lo que es el Braille, cómo llega, su importancia y significado en la alfabetización. Fíjense que cuando ustedes hicieron la infografía, pues no era solamente decir que Braille nació en tal fecha y murió en tal fecha por tal cosa, y que descubrió el Braille y que por eso lleva su nombre. No, había toda una connotación histórica, hay toda una connotación en cuanto a la evolución de la alfabetización en población con discapacidad, y específicamente con la discapacidad visual, porque es que los ciegos no llegaron a la par que el sistema Braille. O sea, esta discapacidad ya existía, o sea, de la misma historia del hombre ya venía existiendo, y que tuvieron que irse abriendo paso por su cuenta para ser personas autónomas, independientes, productivas socialmente, porque no es porque no tuvieran las capacidades, sino que las barreras que el mundo les ponía eran demasiado altas y no les permitía a ellos avanzar. Y fíjense que paso a paso se logró, y por eso les decía, hablen un poco lo que había antes del Braille, qué había, cómo hacían antes para comunicarse, qué pasó después del Braille. Y entonces empezamos con el camino del lenguaje, el derecho de aprender el Braille, la neurodidáctica como base filosófica, el deseo y motivación por el aprendizaje, que son dos cosas que van muy ligados por lo que les acabo de decir. El cerebro debe prepararse para, pero esta preparación no es un simple hacer
de actividades, sino es una conciencia, debe tener una significación en la persona que lo está haciendo. Y ahí viene el deseo y ahí viene la motivación, porque pues, es un sistema que uno como visual lo ve fácil, ya, porque ustedes ven el punto de una u otra manera, están ahí, y si ustedes van a los elementos en donde hay braille, por ejemplo el ascensor, pues no solamente van a tener el relieve, sino que también van a tener el punto en tinta, y eso pues de una u otra forma hace que se vea, digamos, la estructura de esa palabra, la letra y eso, ¿ya? Este texto, para no alargarnos y que no se me vayan a aburrir, vamos a utilizar, creo que las páginas estaban mal ubicadas, vamos a utilizar, vamos a hablar sobre las principales corrientes y tendencias de la lectoescritura. Aquí ustedes se van a dar cuenta que hay diferentes, digamos, enfoques o diferentes alternativas que llevaron a esa enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer una vez realicen esas lecturas? Pues ajustarlas a su prototipo, a su elemento, a eso que tienen en mente y que quieren diseñar. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces ustedes en este momento... Perdón. Ustedes en este momento, digamos a esta altura, yo creo que ya han hecho un acercamiento a las lecturas, van a encontrar que el proceso pues tiene sus fases y que ustedes lo que tienen que hacer según las orientaciones de la guía es adecuar esas fases a ese elemento. Entonces retomamos un poco el flan. Es algo que ustedes van a encontrar en las redes y que va a ser muy, digamos, muy repetitivo, muy reiterativo al verlo, al buscar elementos didácticos para la enseñanza-aprendizaje del braille. Van a encontrar el flan del huevos que hacen las dos columnas y entonces ponemos el elemento como tal, está bien. Aquí lo importante es ese proceso o esa estructura didáctica que ustedes le van a dar. ¿Cómo van a utilizar cómo van a utilizar el signo generador frente a esa enseñanza? Entonces, si yo tengo acá el flan de huevos en la mitad de la mesa y pongo, no sé, los pimpones, y a cada pimpón le pongo una textura diferente, pero le voy a decir a la persona que va a participar que solamente va a tener en cuenta la textura áspera, entonces la de lija, que es solamente nos vamos a ubicar con esa textura. Van a encontrar los 6 pimpones, pero solo uno es el elemento o es la letra. Esa es la estrategia, ¿vale? El elemento que va a dinamizar la enseñanza, pues es el mismo flan que ustedes van a encontrar, inclusive es posible que en un grupo 2, 3 coincidan con el flan de huevos, pero la estrategia es lo que nosotros queremos visualizar a la hora de dinamizar esta actividad. ¿Cómo vamos a implementar o cómo vamos a utilizar este elemento? ¿Listo? Resulta que, pues, es bastante complejo decirles ahorita, ¿no? El alfabeto es así, esto en un segundo lo van a organizar. Entonces, lo que nosotros queremos es, más que ser una actividad memorística y que se tiene que aprender el alfabeto en braille, que sería lo ideal, queremos es que ustedes busquen esa estrategia para enseñar, y que obviamente esa enseñanza tiene que estar ligada a ese mismo aprendizaje, pero pues
somos conscientes que el electivo no les va a profundizar en cada uno de los elementos, en cada una de las letras, sino que lo que hacemos es brindar una herramienta que puedan utilizar para hacer esos procesos de escritura, y encontramos un alfabeto o un tipo de fuente que se puede descargar a nuestro PC y nos va a permitir en el mismo Word escribir común y corriente, por ejemplo, mamá en el teclado, pero en la pantalla nos va a aparecer la palabra en braille, en tinta. ¿Listo? Normalmente este tipo de aplicaciones se utilizan para cuando van a utilizar impresoras en braille. Entonces él mismo organiza los espacios y así mismo se imprime. Entonces la idea es que ustedes practiquen, lo descarguen, no pesa, no les va a generar conflictos con el PC, no se les va a poner lento el Office, y practiquen, escriban palabras, vayan memorizando, eso les va a ayudar a generar la palabra que tienen que compartir en el foro. ¿Hasta aquí tienen alguna inquietud? Yo sé que todavía no hemos abordado, digamos, como lo elemental de la actividad, pero pues sí me gustaría escucharla. No sé si tengan alguna pregunta, opinión, sugerencia. ¿No tienen inquietudes? ¿Está todo claro hasta el momento? Señor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a avanzar. Ok, bueno, entonces el diseño de este elemento, el objetivo que tiene es que sea un recurso explicativo, didáctico, movilizador y dinamizador del conocimiento. Eso pues lo hemos venido hablando ahora. ¿Qué vamos a tener en cuenta aparte de eso? El ingenio, la creatividad, la recursividad. Recordemos que este tipo de elementos debe tener un tamaño apropiado, así como cuando están escribiendo utilizan espacios amplios, hojas grandes, pliegos, un cuarto, cosas así, y luego si se llega al renglón, la idea es que este elemento tenga como esas bases que ustedes van a encontrar en la lectura, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a generar desde lo táctil? Tratar de organizar un poco esa enseñanza, ¿no? Esa didáctica o esa estructura, cómo vamos a generar, a estimular lo sensorial, la ubicación espacial, la memoria espacial, cómo podemos jugar con ese elemento a la hora de eso, y que sea ingenioso, que sea creativo, sobre todo si van a trabajar con niños. ¿Cuál es el rango de edad en el cual se van a enfocar? Bueno, en esta oportunidad nosotros establecimos 3 rangos de edades, uno de 4 a 6, otro de 7 a 9 y otro de 10 a 12. No necesitan tener 10, 15, 20 niños de ese rango de edad, pero sí que el elemento esté pensado para esa población y tener mínimo 2 niños o un niño con el cual ustedes puedan hacer como el ejercicio de explicación. ¿Listo? Importante especificar el rango de edad, tener en cuenta el rango de edad. Este material va a ser usado para un registro audiovisual y explicativo del o los signos que conforman la palabra. Entonces,
cuando ustedes ya tengan el elemento, ya lo hayan socializado ahí con un niño, puede ser el hijo, el sobrino, el hermano, no importa, pero que esté enfocado para ese tipo de edad, ustedes van a formar una palabra. Entonces vamos a buscar el braille, el abecedario en braille por internet o ahí mismo en la información que se ha adjuntado, ahí lo van a encontrar. Pueden hacer uso del aplicativo, descargar la fuente para escribir la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un video y vamos a conformar esa palabra. Cuando ustedes tengan la palabra, la van a socializar, ya sea el video o la secuencia de fotos. Recuerden que si van a hacer un video y lo van a grabar con el celular, este debe estar en posición horizontal para que a la hora de visualizarse en la pantalla del computador se enfoque completamente y no quede recortada la imagen y no se pueda visualizar con claridad. ¿Listo? Verificar que el sonido sea adecuado para escuchar esa explicación. Se va a tener en cuenta mayúsculas y acentuaciones. No vamos a utilizar signos de puntuación ni números, no ahora, sino simplemente las mayúsculas y las acentuaciones. La imagen o el video de la palabra que construyeron en el sistema Braille se debe compartir en el foro. Solo en Braille, no se debe indicar qué dice, es decir, si escribieron mamá, pues no van a poner mamá, sino solamente la palabra en puntos tinta. Luego van a seleccionar la palabra de un compañero y van a tratar pues de identificarla haciendo memoria del alfabeto, la ubicación donde están los puntos y organizar. Y escribirla. Es importante que esta actividad la realicemos mínimo 3 días antes del cierre. Como se pueden dar cuenta, tienen bastante tiempo para desarrollarla, para crear el material, para organizarlo, para socializarlo. Entonces, pues, digamos, la puntuación se verá afectada si no se comparte dentro del tiempo establecido. ¿Qué vamos a entregar? En el entorno de aprendizaje ustedes van a entregar la plantilla que está anexa a esta actividad. Tenemos la portada, una pequeña introducción en donde ustedes van a hablar un poco sobre el material que están diseñando, le van a dar un nombre al material y fotos de la construcción con un texto corto explicando el proceso. Ese texto es un tipo pie de foto, 2, 3 rengloncitos, algo muy corto, en donde se explique un poco lo que ha sido el proceso. Se anexa la palabra compartida en el en el foro y la palabra de su compañero, pues del compañero que ustedes eligieron para hacer la escritura de esa palabra. Listo, esta actividad no tiene trabajo grupal, no en este momento, simplemente pues la participación en foro. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud frente al desarrollo del paso 3? Bueno, entonces como no hay preguntas, entonces ahora sí las quiero escuchar. Díganme cómo ha sido este proceso que han logrado percibir del curso, que han logrado de las lecturas que han realizado, qué tan productivas han sido para ustedes, digamos, qué tantas reflexiones han generado en torno a esas lecturas que se les ha orientado realicen, se les ha sugerido realizar. Entonces, las escucho. Voy a empezar con Wendy. Wendy, te escucho. Wendy, ¿estás ahí? Buenas noches, sí, señora. Hola, Wendy.
la verdad me llama mucho la atención el sistema Braille. Por eso yo escogí esta electiva. Me parece sí un poquito complejo y difícil, o no sé si, como decía su merced, pues toma más tiempo aprenderlo, pero pues no sé, con la actividad que vaya a realizar, pues así como conocer, ir conociendo, hacer la actividad nos permite ir conociendo y reconociendo el sistema. Gracias, Wendy. Paola. Buenas noches. Buenas noches, Paola, te escuchamos. Bueno, a mí me gusta aprender braille porque el año pasado estuve con los estudiantes de la universidad con discapacidad visual. Entonces fue muy importante conocer los métodos de aprendizaje de ellos y ahora conocerlos cómo sería presencialmente. Es por eso que me gusta ese curso. Gracias, Paola. Alejandra, te escuchamos. Buenas tardes a todas, buenas tardes profesora, buenas noches ya casi. Profe, bueno, el sistema Braille me parece muy interesante, pues primera vez que he identificado y he tratado pues de conocer un poco acerca de él, pues no lo había escuchado antes, pero sí me parece muy significativo para la educación inclusiva, conocer un poco sobre este tema tan interesante. Entonces, es un poco complejo, a veces no entiendo mucho algunas cosas, pero sí con la buena actitud de comprenderla y pues incluirla en el quehacer docente. Gracias, Alejandra. Joana, te escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas noches para todos. Pues, tutora, el curso en realidad me ha parecido muy interesante. Lo que dicen las demás compañeras, las lecturas de pronto son un poco complejas en cuanto al aprendizaje del braille, pero a mí me gusta, me gusta y he aprendido también porque, pues, personalmente creía que de pronto esa falta de visión era pues general a los que realmente no tenían esa posibilidad de verse, pero pues ya me di cuenta de que son como varios momentos de esa ceguera visual. Entonces, pues creo que es importante este sistema en los niños, ¿sí? Y es una forma de, como también de incluir a muchos niños que sé que están de pronto alejados de, pues, de las aulas por ese motivo, porque de pronto pues los profesores no tienen como las herramientas y el conocimiento para enseñarles también, sobre todo que ahora vivimos como en esa época como de que lo más importante es que un niño aprenda a leer y a escribir. Entonces, pues me ha gustado por eso también y la expectativa es pues aprender también sobre el braille y aprenderlo a leer también. Muchas gracias, Joana. Bueno, escuchándolas a las 4, efectivamente el braille tiene algo y es que es muy práctico, ¿ya?
el braille para tener un poco, digamos, de comprensión frente a esas lecturas. Hay que tener también la parte práctica, que es lo que hemos tratado de una manera u otra organizar en o estructurar en este curso. Y es que no solo sea un contenido teórico de, bueno, el signo generador consta de 6 puntos y ya la carreta que les dije, sino que ustedes también tengan la posibilidad de manipularlo, de hacer una estrategia didáctica para esa enseñanza que también les facilite a ustedes el aprendizaje. Fíjense que en el momento mismo en que ustedes van a planear cómo voy a pasar ese contenido, esas lecturas que hice, a algo más práctico para que ¿me escuchan? Listo. Les decía que escuchándolas a ustedes cuatro, pues nos damos cuenta que el braille es bastante práctico. La teoría por sí sola no nos permite alcanzar todo lo que es este método. Sentimos que en momentos quedamos perdidos, y por eso tratamos que en el curso esté mediado por esto práctico, y por eso buscamos la manera a la hora de organizar las actividades, al diseñar estas actividades, que tenga un poco más de practicidad que de lecturas extensas y agotadoras. Y si se dan cuenta, pues lo que se trató de las lecturas eran que no fueran tan largas. Se dejaron varias de 2 hojas, 3 hojitas, artículos cortos, pero la idea era que ustedes no se saturaran con información que muy posiblemente las iba a llevar a la confusión, sino que les diera esas bases para este proceso que vamos a iniciar. Y entonces en las diferentes lecturas que hemos visto, que hemos realizado, encontramos el signo generador. Y sabemos que son 6 puntos, y sabemos que lo podemos utilizar en un juguete, lo podemos utilizar inclusive con unas fichas de Lego, con los flan de huevos, o sea, tenemos mil maneras, no estamos tan exagerados, tenemos diversidad a la hora de estructurar este signo. Pero ¿qué nos permite esto? Reestructurar o repensar en esas lecturas que hicimos. Entonces yo recuerdo que en tal lectura decía esto, entonces ¿cómo organizo esa teoría en este elemento que estoy armando? Y entonces reflexionamos frente a esa lectura, profundizamos, usamos otras páginas u otro contenido para profundizar en ello. Pero el braille es práctico, es muy práctico, y si ustedes dominan el signo generador, van a lograr, digamos, tener un mayor acceso frente a la escritura y por ende lectura. Lo importante aquí es todo ese adiestramiento o ese estímulo motriz para que el cerebro se vaya adecuando a ese nuevo aprendizaje que ustedes van a generar. Entonces, esta es la oportunidad, este es el momento de visualizar en ese esquema que ustedes van a hacer cómo consideran pueden facilitar esa teoría, esa información en un solo elemento, condensarlo en un solo elemento, en una técnica para generar esa enseñanza. ¿Vale? Yo voy a estar atenta a sus inquietudes, voy a dejarles en el foro una propuesta que es en relación a las asesorías frente al desarrollo de este elemento didáctico o del signo generador, porque considero es importante que lo comprendamos para poder generar como esta estrategia. Entonces en el foro el día de mañana les voy a dejar, digamos, la opción que se les va a presentar, ya sea a través de una asesoría o de un mini taller que podamos organizar en determinada fecha, no tan cerca a la entrega, para hablar a profundidad de ese elemento, de ese signo generador.
pues obviamente lo ideal es que puedan participar todos los de la electiva, pero pues si no, solo con las que se puede organizar, ¿vale? Señora, gracias. Gracias. Doctora, gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, que tengan una... Vale, bueno, entonces que tengan una feliz noche. Damos por terminada la web del día de hoy. Cualquier inquietud, no olviden escribir a través del el mensaje interno del campus o a través de mi Skype. Me ubican como Karen Lucuara UNAM. ¿Vale? Que tengan una feliz noche. Cualquier inquietud estaré atenta. Gracias, tutora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Feliz noche a todas.